Shalom Lekulam. Es un gusto saludarles, casa de Israel, ya que juntos podemos buscar como un tesoro y deleitarnos a diario con la palabra y la presencia de nuestro Elohim Adonai eterno, para que podamos tener la convicción de aceptar y retener su Dabar, su Memra y Misbot, sus mandamientos, los que nos hacen rectos para vivir sin tacha delante de Él y con el discernimiento necesario para mantenernos en la senda de los justos. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional que corresponde a la séptima y última aliyá de la parashá número 15, que lleva por nombre Bo y que significa ven. Esta aliyá la podemos encontrar en el Sefer o libro de Shemot o Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 16. Antes de empezar, damos gracias a nuestro soberano Melech, a nuestro Rey de justicia y santidad, quien nos invita a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a su imagen visible, su Torah viviente, el Mashiach Yeshua, quien nos ofrece verdadera libertad para no ser movidos por la emoción y caer en las doctrinas extrañas de palabras seductoras que ignoran la alianza de nuestro Elohim. Hacemos la bendición, la verajá, por la lectura de la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai, noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno dador de la Torah. Y empezamos el estudio de esta séptima y última aliyá de la parashá Bo en el capítulo 13, Perek 13, versículo Pasuk 2. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. Esto dice Hashem. Este hecho alude proféticamente a Yeshua, quien, como dice el Rab Shaul o Pablo de Tarso, en Colosenses, Perek 1, versículo 15, Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda la creación. Sin embargo, es bueno hacerle una aclaración al término primogénito en este verso, para desligarlo por un lado de toda la creación, como si su única alusión fuera que es la primera creación. Este es un punto doctrinal que mantienen los testigos de Jehová para darle un comienzo de días a Yeshua, que esto es, por supuesto, un grave y grandísimo error, puesto que dicho pensamiento rompería con su eternidad. La versión Reina Valera en este sentido guarda la fidelidad de un texto importante para comprender qué son y cómo son las manifestaciones de Yod Hei Vav Hei, y esto lo podemos ver en el libro de Miqueas del profeta Mica, capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, desde la eternidad. Los errores de la cristiandad también son muy comunes hoy y podemos enumerarlos de la siguiente manera. El primero de ellos es no leer en contexto. El segundo, leer una sola versión de la Biblia. El tercero, no consultar en el hebreo el significado real de las palabras, que no es en el griego. Por otro lado, pensar las ideas de la Biblia bajo el espectro de pensamiento que fue incubado en cada uno de nosotros por la tradición religiosa en la que crecimos. Es un grave error. La escritura sagrada fue dada en hebreo a una cultura oriental que desde hace casi 6.000 años fue recipiente audible de una información celestial y que casi 2.000 años después fue necesario que se le entregara de forma escrita a su pueblo. Primero fue escuchado, Shema, luego escrito, pero no acatado, Torah. Entonces esta Torah se hizo carne, Yeshua. Lo vemos en Johanán 1 o Juan 1, capítulo 1, versículo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yod Hei Vav Hei, y la palabra era Yod Hei Vav Hei. También en Johanán, capítulo 1, versículo 14, en su primera parte dice, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Este título de primogenitura, entendido desde la polivalencia o los muchos significados que tiene para esa misma palabra y raíz,
En el lenguaje hebreo lo podemos ver en el Strong número 1062 y es la palabra Bekora, que significa primogénito de hombre o bestia, y viene también de la raíz 1060, que es Bekor, y significa jefe, mayor, primero. Esto nos da un claro entendimiento al concepto cualitativo de supremo y supremacía, al contrario de un concepto cuantitativo ordinal de primero. El sentido de primogenitura con respecto a la deidad no se debe aplicar en la misma dirección intelectual que se les adjudica a los seres mortales, pues ella estriba indefectiblemente de una relación sexual entre dos seres dotados de órganos copulativos y no del acto milagroso que le sucedió a Miriam. Lucas Hillel 1:35 nos recuerda: el Malach, el ángel, le respondió: el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, vendrá sobre ti, el poder del Haelión del Altísimo te cubrirá, por lo cual el niño Kadosh, ese niño santo nacido de ti, será llamado el Hijo de Yod-Heh-Vav-Heh. El propósito de este entendimiento es llevarnos a replantear doctrinas dogmáticas heredadas del catolicismo y ellas a su vez de la filosofía griega y del pensamiento politeísta, como sus mismas raíces históricas así lo demuestran. Ese niño que nacería es el mismo Padre Eterno. Esto nos lo confirma el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz. Por eso deducimos, no solo por este pasaje, sino por muchos, que Yeshua es Yod-Heh-Vav-Heh. Continuamos el estudio de esta séptima aliyá en el capítulo 13, versículo 8 de Éxodo Shemot. Y le explicarás a tu hijo en ese día: esto es por motivo de lo que hizo Yod-Heh-Vav-Heh por mí cuando salí libre de Misraim, de Egipto. Una vez más, Yod-Heh-Vav-Heh recalca el hecho de enseñar a nuestros hijos el camino de la vida, y qué mejor enseñanza que demostrando con nuestra vida la grandeza de Yod-Heh-Vav-Heh. Y en lo que llevamos de nuestro estudio desde Bereshit hasta aquí, podemos hacer un recuento de 23 de los 613 mitzvot o mandamientos de la Torá, y lo podemos hacer de la siguiente manera. El precepto de fructificar y multiplicarse, que lo vemos en Bereshit o Génesis capítulo 1, versículo 28. El precepto de la circuncisión o el Brit Milá, lo vemos en Génesis 17, versículo 10. También en Levítico o Vaikra capítulo 12, versículo 3. La prohibición de comer el nervio ciático o el Gid Hanasheh, que lo vemos en Génesis o Bereshit, Perek 32, versículo 32. El precepto de consagrar el novilunio o la luna nueva en Éxodo o Shemot capítulo 12, versículo 2. El precepto de degollar la ofrenda de Pesach el 14 de Nisan, que está en Éxodo capítulo 12, versículo 6. El precepto de comer la carne de la ofrenda de Pesach el día 15 de Nisan, que lo vemos en Éxodo Shemot capítulo 12, versículo 8, la prohibición de comer la ofrenda de Pesach cruda o cocinada en agua, que está en Shemot capítulo 12, versículo 9, la prohibición de dejar la ofrenda de Pesach hasta la mañana siguiente, que lo vemos en Shemot capítulo 12, versículo 10, el precepto de eliminar cualquier producto leudado en nuestras posesiones, Éxodo Shemot, versículo 15 del capítulo 12, el precepto de comer matzá el 15 de Nisan, primer día de la fiesta de Pesach, que lo vemos en el capítulo 12, versículo 18 de Shemot, la prohibición de que se halle hametz o levadura en nuestras posesiones durante la fiesta de Pesach, que está en Éxodo Shemot, capítulo 12, versículo 19, y la prohibición de comer cualquier producto que contenga hametz durante la fiesta de Pesach. Eso lo vemos en Éxodo o Shemot, Perek 12, capítulo 12, Pasuk 20. La prohibición de dar de comer de la ofrenda de Pesach a un judío apóstata está en Shemot 12:43. La prohibición de comer de la ofrenda de Pesach a un prosélito, a un extranjero parcial, a un gentil que se circuncidó pero sin haberse inmerso en la mikveh, en el baño ritual, a un extranjero residente, a un gentil que renegó, que fue idólatra. Éxodo 12:45. La prohibición de sacar la ofrenda de Pesach fuera de la casa, Shemot 12, versículo 46,
prohibición de romper cualquier hueso de la ofrenda de Pesach, Shemot 12, versículo 46, la prohibición de dar de comer de la ofrenda de Pesach a un incircunciso, Éxodo 12, 47, el precepto de consagrar el primogénito de los animales en la tierra de Israel, Shemot, Éxodo 13, versículo 2, la prohibición de comer hametz durante la festividad de Pesach, Éxodo 13, versículo 3, la prohibición de que sea vista cualquier sustancia leudada en nuestras posesiones durante la festividad de Pesach, Éxodo 13, versículo 7. El precepto de relatar el éxodo de Egipto, Éxodo 13, versículo 8. El precepto de redimir la cría primeriza del asno, Éxodo 13, versículo 13. El precepto de decapitar la cría primeriza del asno si no es redimido, eso está en Shemot, capítulo 13, versículo 13. Toda Rabá, muchas gracias, Abba Gibor, Padre fuerte, que nos libras de la aflicción de persistir en cualquier forma de iniquidad y de la tormenta que nos quiere secar y disminuir en el Sheol, pero en ti está nuestra alegría, esperanza y fortaleza, porque eres Yeshua, nuestra salvación, el primogénito de toda creación, Rey eterno, Príncipe de paz, quien ha sido desde siempre y por la eternidad. Gracias, Rey soberano, porque en ti reposa la sabiduría misma, para poderla comprender y encontrar la profundidad que en ella se encuentra. Debemos ser diligentes y esforzados a la hora de escudriñar los grandes secretos que de ella revelas a tus talmidim, a tus discípulos obedientes y constantes que dedican su tiempo y disciplina a la observancia y al estudio sistemático ordenado de tu palabra y por supuesto bajo tu dirección e instrucción, bajo la dirección de tu Ruach HaKodesh, tu Ruach de santidad. De ahí que el origen de tu palabra en el lenguaje Kadosh, en el lenguaje santo, por excelencia es la manera de entender tu origen, el contexto, el significado y la profundidad. Y es ahí donde podemos identificar lo que se dijo, a quién iba dirigido, en qué moed o tiempo establecido ocurrió, y en medio de qué celebración y fecha del calendario hebreo ocurrió, y con base en qué propósito profético dentro de ese plan que ya habías trazado desde siempre. Ayúdanos, Avinu Malkeinu, nuestro Padre, nuestro Melech, a preparar nuestros corazones con determinación para este nuevo ciclo de fiestas que empiezan y que deben lograr en nosotros el reflejo de tu obra suprema para nuestra condición de ascenso y justicia, que dignifiquen y le den ese elevado lugar de honra a tu sacrificio, el que nos sacó de la esclavitud, de entre las naciones que habían logrado permear en nosotros una asimilación y habían robado nuestra identidad y búsqueda de una vida completa en ti que nos hiciera verdaderamente completos y felices. Ayúdanos a perseverar en la obediencia, ya que es la única garantía de que nuestra conciencia no nos pese y hallemos de tu parte, Abba, gracia y oportuno socorro en medio de la tribulación, y que tengamos la suficiente emuná y firmeza para cuando vengan los embates y los enemigos intenten debilitarla por cualquier prueba o afrenta que nos quiera ver en derrota. Eres tú, grandioso Mashiach, nuestra luz y nuestra salvación. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias, Ahim y Hayot, por acompañarnos una vez más en el estudio de la séptima y última aliyá de la Parashá Bo. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno así lo quiere, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que fue, el que es y el que ha de venir.